Empiece, por favor. Buenas tardes ya a todos y les damos una calurosa bienvenida a la última conferencia de esta Semana Internacional del Cerebro 2021, impartida completamente en línea desde la Facultad de Ciencias de la UNAM. Yo seré su anfitrión moderador, Alonso Martínez, para servirles. Y el día de hoy, pues para impartir la última conferencia, tenemos a una invitada muy especial y por favor espero que nos acompañen a escuchar a la doctora Paola Ballesteros Cebadúa. Ella pues es física de formación, estudió ingeniería física en la Universidad Iberoamericana, aquí en la Ciudad de México, y continuó con sus estudios de posgrado en maestría en física en la UNAM y doctorado en ciencias biomédicas. Por lo que ven, pues es una formación muy completa y muy bien estructurada. De hecho, pues ella obtuvo la medalla Alfonso Caso, que se otorga a los mejores, que es como el equivalente a la Gabino Barreda para estudiantes de posgrado en la UNAM. Ella desde el 2007 ha estado trabajando en diferentes posiciones en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y actualmente se desempeña ahí como investigadora. Ella ha publicado numerosos artículos en revistas arbitradas internacionales y nacionales, varios capítulos de libros, y también ha facilitado la titulación de varios estudiantes de licenciatura y de posgrado, de los posgrados de la UNAM. Su especialidad, pues, y experiencia se dan en el impacto que se da en la radiación terapéutica sobre la biología cerebral, y sobre eso ha desarrollado su investigación, y eso también le ha permitido, pues, desempeñarse como profesora aquí en nuestra casa, en la licenciatura de Física Biomédica de la UNAM, y también pues ha colaborado con varios otros grupos de investigación, pues incluyendo con nosotros. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y bueno, pues ya no digo más, mejor escuchamos lo que tiene que decirnos la doctora, y pues muchas gracias, doctora Paola, y pues adelante con la presentación. Muchísimas gracias por la invitación y por esta labor de la Semana del Cerebro, que a mi parecer pues es algo súper padre y súper importante. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar.
Bueno, pues voy a platicarles un poquito de lo que yo hago, que es estudiar los efectos adversos de la radioterapia en el cerebro, y pues voy a empezar pues platicando un poquito del cerebro brevemente, pues que sabemos, lo hemos visto a lo largo de las pláticas de esta semana, que es justamente el órgano más complejo, ¿no?, que conocemos, y que, como decía Platón, ¿no?, es el asiento del alma. O sea, en el cerebro, ¿no?, se dan los mecanismos por los cuales pues nos podemos considerar seres humanos, ¿no? Pensamos, sentimos, tenemos conciencia, y todas esas cosas son muy importantes de investigar, y de ahí pues la importancia de esta semana de cerebro que todos estamos celebrando. Y además pues el cerebro no solamente nos permite conocer el mundo, todas las señales que entran por nuestros sentidos del mundo que nos rodea, sino que además lo interpreta, ¿no? Aquí puse un ejemplo del estímulo visual, que es un truco que a lo mejor muchos conocen, en donde la longitud de las dos líneas pues parece confundirnos, y es porque nuestro cerebro, en base a experiencias previas, hace una interpretación de la realidad. Y pues de ahí la importancia de empezar a entender cada vez más su papel pues en nuestra vida, ¿no? Y bueno, sabemos que en el cerebro tenemos muchísimas células interconectadas entre sí que se comunican en base a impulsos químicos y eléctricos, y es muy, muy, muy complejo, y pues todavía tenemos muchísimas preguntas de cómo funcionan muchas cosas, y de ahí pues la importancia de apoyar las neurociencias y de seguir pues dando difusión a estas áreas. En el cerebro tenemos muchos tipos celulares, no solo las neuronas, que son las más famosas, sino los oligodendrocitos, por ejemplo, que se encargan de la mielinización, que es como la cobertura de los cables, ¿no?, para que conduzcan bien. Están los astrocitos, que tienen también muchas funciones de comunicación. Tenemos los vasos sanguíneos, como vemos aquí, y también tenemos algunas células del sistema inmunológico muy especializadas que se encargan pues de combatir cualquier cosa extraña, pero también en caso de algún daño, pues ellas van a responder, que son la microglía, que son estas que vemos por acá. Y bueno, la microglía, vamos a ver que tiene un papel muy importante en muchas cosas, incluyendo el tema que vamos a tratar. Y bueno, aquí vemos todas estas neuronas, cómo están interconectadas, y es fascinante porque una neurona puede tener miles de células de otras neuronas conectadas a sí misma, y entonces esto hace que se complique muchísimo la cosa y se vuelva una red súper interesante que funciona a través de diferentes conexiones. Y bueno, algo también súper importante es que pues es bastante complejo, ¿no? Para darnos una idea de la complejidad, pues tenemos más o menos 1 billón de neuronas, que es más o menos el número de estrellas que hay en la Vía Láctea. Y cada una de esas neuronas puede tener hasta 40,000 conexiones. Y entonces si hacemos pues los cálculos, eso nos termina dando el número de conexiones más grande que el número de estrellas que se han calculado en el universo. Y entonces evidentemente este es uno de los sistemas más complejos que existen y más complejos con los que pues estamos expuestos, y está dentro de nuestra cabeza. Y bueno, precisamente estas redes, ¿no?, que son tan importantes para la humanidad, de eso vamos a platicar ahorita. En algunas ocasiones en el cerebro ocurre cierto daño. En realidad nosotros estamos acostumbrados al daño porque este planeta, desde que surgió la vida, como también platicaban ayer, ¿no?, y antier en algunas pláticas, pues la vida se fue adaptando, y aquí en este planeta estamos expuestos a muchos tipos de daño. Uno de ellos es la radiación solar y la radiación cósmica. Y la vida cuando surgió pues se adaptó a la existencia de esta radiación y de este daño, y por lo tanto siempre hay mecanismos que pueden reparar en caso de algún daño celular, ¿no? Principalmente cuando el daño es en el DNA, que es más grave, porque ahí están las instrucciones de todas las células, pues también tenemos mecanismos para poder conservar la vida, y esto nos ha permitido sobrevivir como especie y como cosas vivas, ¿no? Porque todas las cosas vivas tienen estos mecanismos. Y entonces, bueno, ¿qué pasa cuando este daño a veces no se repara? Bueno, a veces alguna célula tiene un daño en el DNA, en algunos
genes que tienen que ver con la regulación de su proliferación o de su replicación celular, y entonces empiezan a reproducirse de manera normal y entonces decimos que podemos tener un tumor cerebral. Es decir, hubo un daño en una parte del DNA que controlaba la reproducción celular y se salió de control y se empiezan a reproducir y entonces surge un tumor cerebral. Además, en el cerebro no solamente encontramos tumores que se originaron ahí por alguna célula, ¿no? Por ejemplo, si fue un astrocitoma, una célula de astrocito, pues se va a llamar astrocitoma. Si fue una célula de la glía, va a ser un glioblastoma, por ejemplo, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de célula que empezó a proliferar de manera normal para dar lugar a un tumor cerebral. Y en general estos tumores pues se pueden originar dentro del cerebro, como les decía, los llamamos tumores primarios, pero también pueden provenir de otras áreas. Por ejemplo, personas que tuvieron un cáncer renal, se dice que tuvieron metástasis, es decir, las células empezaron a migrar de otras áreas del cuerpo y llegaron al cerebro. Y entonces estos también son algunos de los tumores que se pueden encontrar en el cerebro, tumores que llegaron de otras partes del cuerpo y migraron hacia allá. Estas son algunas imágenes de resonancia magnética donde se ven señalados los tumores que pueden crecer en el cerebro, que hay de muchos tipos y en general pues son un problema de salud importante porque evidentemente el cerebro pues tiene muchas funciones y dependiendo de la localización del tumor serán las afectaciones que los pacientes tengan. Aquí, por ejemplo, en esta animación que se ve muy bonita la migración de las células cancerígenas. Bueno, como decíamos, una de las cosas pues no muy positivas de estas células neoplásicas que empiezan a crecer de manera normal es que tienen la capacidad de migrar y entonces eso los vuelve malignos y pueden irse a otras áreas en el caso como en el caso del sistema nervioso central. Entonces, pues si uno tiene un tumor adentro del cerebro, pues uno quiere quitarlo, ¿no? Pero evidentemente, aunque la cirugía siempre va a ser una muy buena alternativa para quitar tumores, pues tiene muchos riesgos, ¿no? Porque a uno le tienen que abrir la cabeza, etcétera. Y entonces, a veces como que se antoja, ¿no? Que estaría padre que uno tuviera como una pistola de estas, como láseres, ¿no? Y entonces para que pudiera disparar y deshacer esas células malignas, ¿no? Pues es más o menos la idea de la radioterapia, ¿no? Tener como un rayo, ¿no? De radiación que penetre y que sin tener que abrir la cabeza, pues ataque los tumores, ¿no? Y esto fue, pues, digamos, la inspiración, ¿no? De la radioterapia y actualmente utilizar radiación para el tratamiento de cánceres, pues es uno de los tratamientos más importantes en la actualidad, o sea, no solo para cáncer cerebral, sino para muchos tipos de cánceres. Y al menos, como dice aquí, el 50% de los cánceres, de todos los cánceres, van a recibir radioterapia en algún momento del curso de la enfermedad. Esto quiere decir que actualmente es un tratamiento súper importante para el tratamiento de tumores cerebrales. Y bueno, ¿cuál es la idea? Pues como les decía, es que llegue radiación y llegue al punto donde uno quiere, donde está el tumor. Y bueno, para lograr esto, pues evidentemente hay muchas tecnologías muy avanzadas que además cada vez están avanzando más, que nos permiten justamente tener acceso a estos lugares utilizando radiación. En general, lo que se hace, pues es que la radiación va a entrar por muchos haces, desde muchos ángulos, para atacar la lesión y poder destruir estas células malignas. Entonces, pues esa es más o menos la idea y lo que se hace, pues es acostar al paciente, ponerle un sistema de fijación que puede ser muy diverso, hay muchos tipos, pero bueno, la idea es que no se mueva y que la radiación llegue a donde tiene que llegar. Esto verde que se ve no es el tratamiento de radiación, sino solamente es un láser que se pone para centrar al paciente en la posición adecuada y ya después la radiación normalmente no se ve. ¿Qué es la radiación? Bueno, pues la radiación en general es energía en tránsito y esta energía en tránsito puede ser de dos tipos, de onda, de forma de onda o en forma de partículas. Las ondas electromagnéticas, pues serían estas que vemos acá, que son campos eléctricos y magnéticos oscilantes, y las partículas, pues también pueden considerarse como radiación. Entonces, ese rayo puede estar compuesto de cualquiera de estas dos cosas, en el caso de la radioterapia, ¿no?
Entonces, estas partículas pueden ser protones, neutrones, electrones o cosas más pesadas como núcleos de helio, que se llaman partículas alfa, o algunos otros elementos, ¿no? Como átomos de carbono, etcétera. Cualquier partícula podría considerarse radiación y también se utilizan en algunos casos para modelos experimentales de radioterapia. En el caso de las ondas, bueno, pues hay muchos tipos de ondas electromagnéticas. Las más comunes que conocemos, pues son las de los microondas, ¿no? Que sirven para calentar la comida, o las que están utilizando muchos de ustedes ahorita en su teléfono, que son las ondas de telecomunicaciones. Sin embargo, los efectos que producen las ondas dependen de su energía. Y si yo voy aumentando la energía de esas ondas, pues los efectos van a ser diferentes. Y entonces, en vez de solamente sirvan para que funcione el Wi-Fi o los datos del teléfono, etcétera, o calentar la hamburguesa, como vemos aquí, pues entonces a mayor energía van a tener diferentes efectos. Otro tipo, por ejemplo, de radiación electromagnética son los rayos X, que ya son de mayor energía, que se generan normalmente en un tubo de rayos X y lo que ocurre pues, es que salen fotones de alta energía y son los que utilizamos pues, para los famosos estudios de rayos X para ver fracturas o cualquier otra cosa. Y también la radiación gamma, que también son fotones de alta energía que salen del decaimiento radioactivo de diferentes elementos, por ejemplo, el radio y algunos otros como el cobalto 60 o elementos radioactivos que van a emitir radiación. ¿Cuáles de estas radiaciones son los que se utilizan en radioterapia? Bueno, pues normalmente tienen que ser de alta energía para poder penetrar el cuerpo y poder atacar estas células cancerosas. Y hay radioterapia con fotones, que sería esta radiación electromagnética de la que platicábamos de alta energía, como los rayos X y los rayos gamma. Y también radioterapia con electrones, que son partículas. Pero también existe la radioterapia con protones. Estas tres son las más, digamos, utilizadas en la clínica, aunque también hay algunos protocolos de investigación utilizando otros tipos de radiación. En México no tenemos protonterapia, en algunas otras partes del mundo sí, o sea, no utilizamos protones para tratar los tumores, pero sí fotones y electrones. Y también hay dos tipos de radioterapia, la radioterapia externa, que quiere decir que el rayo viene de afuera y llega hasta la lesión. O la radioterapia interna, por ejemplo, donde se ponen agujitas o se utilizan las cavidades naturales, como por ejemplo, en el caso de la vagina para cáncer cervicuterino, se pone un elemento radioactivo en el interior cerca del tumor. Ajá, entonces esto sería la radioterapia interna. Y bueno, en general normalmente no hacemos un solo disparo, como se ve aquí, sino que lo dividimos en muchos disparos. Si diéramos un solo disparo, pues todo este tejido que está en el camino también se dañaría, además del tumor. Entonces terminaríamos con un hoyote. Entonces lo que se hace es dividir en muchos disparos pequeños por muchos ángulos diferentes que confluyen en un punto donde va a estar el tumor, de manera que les llegue poca radiación al tejido circundante y mucha a donde está el tumor. Y entonces hay varias modalidades. Algunos equipos actuales utilizan muchas fuentes radioactivas dispuestas alrededor de un gantry o cabezal o un acelerador lineal, que es como un tubo de rayos X, pero mucho más choncho, que va a generar radiación de alta energía, que va a girar alrededor del paciente para hacer esto que decimos de repartir la radiación alrededor del paciente. Pese a toda esta nueva tecnología, no siempre le llega radiación solamente al tumor. Normalmente alrededor del tumor, esto sería el tumor y esto sería el cerebro, también le llega un poquito de radiación. Dependiendo de la técnica que se utilice, puede llegarle mucho o poquito o muy poquito, pero siempre va a haber, digamos, tejido normal donde no había tumor que le va a llegar un poco de radiación. Hay un tipo de radioterapia que es justamente la que se llama holocráneo o radioterapia holocraneal, que involucra darle a todo el cerebro. Este tipo de radioterapia evidentemente tiene efectos secundarios muy adversos y no se utiliza mucho, pero se emplea principalmente como terapia profiláctica, es decir, para prevenir esta migración o esta metástasis de tumores de otros lados al cerebro, principalmente en tumores líquidos como la leucemia linfoblástica aguda o el linfoma linfoblástico no Hodgkin, que tienen alta capacidad de migrar y generar tumores o metástasis cerebrales.
Este tipo de, de tratamiento se da en fracciones de Grace. La Grace es la unidad con la que medimos la dosis de radiación. Entonces se van a dar 10 fracciones, o sea, 10 días va a ir el paciente en 3 Grace o 20 fracciones de 2 Grace. Y esto va a ayudar a que no se desarrollen estas metástasis. Bueno, también para metástasis de otras cosas también se utiliza, aunque la tendencia actual es que cada vez sea más focalizada y solamente da radiación en las metástasis y no en todo el cerebro, precisamente por los efectos adversos que vamos a ver en esta plática. ¿Cómo es que actúa la radiación y por qué mata los tumores? Bueno, en realidad lo que está ocurriendo es que la radiación llega a las células y va a interactuar, pues puede interactuar con cualquier cosa, lo que se encuentre. Puede ser la membrana, el citosol, una mitocondria o el núcleo. En el caso de la membrana o el citosol o alguna proteína que se dañe por la radiación, porque la radiación deposita mucha energía y lo que va a hacer es romper los enlaces químicos y romper moléculas. Si rompe un pedacito de membrana, pues lo más probable es que la célula tiene aquí en el DNA la información necesaria para producir más y reparar. Pero cuando el daño es en el DNA, ahí sí ya se pone más fea la cosa, porque es mucho más difícil de reparar, aunque como yo les decía, estamos adaptados a un ambiente expuesto al daño y sí tenemos mecanismos de reparación. Pero como todo tiene sus límites y si el daño es muy extenso, pues ya no se va a poder reparar el DNA. Y el DNA es súper importante porque ahí tenemos las recetas para todas las funciones celulares y las funciones de la vida, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos cómo la idea de la radioterapia es justamente que la radiación llegue a las células cancerosas y las destruya. ¿Cómo? Dañando su DNA y matándolas. Y esa es la forma en la que funciona. Lo que ocurre es que se dan rupturas del DNA que si son muy extensas, como en el caso de este ejemplo, ya no se pueden reparar. Si son muy leves, pues a lo mejor sí, pero yo voy subiendo la dosis, que es la cantidad de radiación, y cada vez va a ser más difícil de reparar. La otra opción es que yo no le atiné al DNA, pero alrededor del DNA, en esta parte, se generaron radicales libres, que son sustancias químicas altamente reactivas y que a su vez pueden llegar al DNA y dañarlo. Y entonces eso se le llama acción indirecta. Lo más probable que se va a encontrar la radiación, pues es agua, porque sabemos que nosotros somos principalmente agua y la célula también está compuesta principalmente de agua, y entonces se generan especies reactivas de agua y especies reactivas también de oxígeno, porque también sabemos que las células utilizan el oxígeno a nivel mitocondrial, y entonces se van a generar la radiación va a romper estas moléculas de agua y de oxígeno para generar radicales libres que pueden ser altamente tóxicos, como por ejemplo podría ser el peróxido de hidrógeno, que es uno de los más frecuentes, que es el agua oxigenada, ¿no? Que sabemos que sirve para desinfectar y burbujea. Bueno, eso se va a estar produciendo en el interior de la célula. La célula tiene algunos mecanismos antioxidantes y está acostumbrada hasta cierto punto a este tipo de fenómenos, pero si es demasiado, pues se va a ver sobrepasada y puede ser que también muera por acción indirecta. E indirecta quiere decir que no fue daño directo al DNA, sino fueron todos esos radicales libres que se generaron a nivel celular. En esta animación vemos un ejemplo pues de justamente el DNA, como está pues normalmente en el núcleo y está expuesto a todo tipo de daño, químicos, moléculas y radiación todo el tiempo. Porque vivimos en un planeta pues con radiación solar, pero en ocasiones si nos exponemos a radiación de mayor energía, pues entonces nuestras probabilidades de que esas moléculas de radiación interaccionen con el DNA, entonces pues va a ser digamos más grande el daño, ¿no? Y entonces en esta animacioncita pues vemos cómo en el DNA pues le llega en este caso es una partícula o un fotón, dependiendo del tipo de radiación del que se trate, como decíamos, y lo que va a ocurrir es va a romper un enlace que era muy importante para mantener la integridad de la molécula del DNA y se va a ver fraccionado. Inmediatamente se va a activar los mecanismos de reparación, que es lo que se está viendo ahorita, para que se pueda copiar y reparar, ¿no? Pero este mecanismo pues no siempre es exitoso y si el daño es muchísimo, pues ahora sí que si te explotó la granada, aunque te lleven al hospital, pues a veces no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, de esta manera es como la radiación va a estar matando los tumores. ¿Cuál es el problema? Pues que el problema, como les decía, es que tiene efectos adversos no deseables, como casi todos los tratamientos para el cáncer, incluyendo los fármacos como la quimioterapia y otros tipos.
¿Cuáles son los efectos adversos que tiene la radioterapia en el cerebro? Bueno, en general, dependiendo del tiempo que tienen para expresarse después de que el paciente recibió su radioterapia, se dividen en agudos, tardíos tempranos o tardíos normales, ¿no? Y en general, ¿qué es lo que los diferencia? Pues el tiempo en el que aparece cada uno. Los agudos en realidad son muy raros porque justamente después de ya muchos años que se ha usado la radiación para el tratamiento del cáncer, se sabe cuál es la dosis a la cual no se producen. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener efectos agudos. El más frecuente sería una encefalopatía aguda por radiación, o sea que puede ser un daño, una inflamación pues muy severa por radiación, y en realidad en los protocolos de radioterapia actuales estos efectos agudos prácticamente no se observan. Clínicamente los pacientes no tienen síntomas muy severos. Pueden tener algunos digamos relativamente leves, algunos síntomas agudos como mareos, vómitos, pero depende mucho del área en donde reciban la radioterapia. En el caso del sistema nervioso central son muy pocos. Y bueno, aquí puse aquí la explosión, porque evidentemente estos efectos se ven en el caso de algún accidente radioactivo, pero no en la parte de la radioterapia. Después tenemos los que a nosotros nos interesan más, que son los efectos tardíos tempranos, y las lesiones tardías tempranas se pueden presentar de 1 a 6 meses. Y normalmente lo que ocurre es que las neuronas pierden la mielina, que es este recubrimiento que hacen los oligodendrocitos, como el recubrimiento de los cables que ayuda a la conducción. Y entonces, en general, pues esta desmielinización va a ser transitoria. También se pueden observar un síndrome que ahorita vamos a platicar, que se llama síndrome de somnolencia, o otro síndrome de Lermita, aunque es muy raro, que da como toquecitos, que se sienten como toquecitos en la médula espinal. Y estas lesiones, lo importante es que se resuelven solitas y son reversibles, ¿no? Entonces, estas de pronto aparecen, ¿no? Como después de un mes, y después se quitan solitas. Y pues todavía no se entiende muy bien cómo es que pasa todo esto y por qué ocurre en esos tiempos. Después tenemos los efectos tardíos. Esos tardíos ya son de 6 meses para adelante después de que yo recibí mi radioterapia. Y estos efectos suelen ser irreversibles. Y este es el problema, porque a lo mejor yo ya no tengo el tumor, voy a tener una vida muy prolongada, pero mi calidad de vida se va a ver afectado por las secuelas de las radioterapias, principalmente si la radioterapia fue holocraneal, es decir, a todo mi cerebro. Y entonces estos efectos suelen ser irreversibles y progresivos, es decir, que no hay vuelta atrás, ya no se van a quitar, y pues obviamente van a aumentar la morbilidad y la mortalidad de los pacientes. Y la lesión tardía, esta también se puede observar desmielinización, algunas anomalías vasculares en estos vasitos que veíamos que estaban también adentro del cerebro. Y también en los casos más graves se observa una cosa que se llama necrosis, que es una muerte celular desordenada, y en este caso muerte de neuronas y muerte de oligodendrocitos. Principalmente van a ser oligodendrocitos. Y aquí en esta imagen vamos a ver cómo se observa un caso de un paciente que se irradió de un lado y del otro no. Entonces, estos son sus ojos, esto que vemos aquí, y este es un lado y el otro no. Entonces, aquí vemos, aquí tenía la lesión, entonces recibió su radiación y se le quitó. Pero después de un tiempo vemos como en comparación con este lado se le empezó a poner como, se le ve como más feo, ¿no? Aquí se ve todo blanco, etcétera. Esto tiene que ver con el edema y la necrosis. Bueno, pues esto fue una consecuencia no deseada de este tratamiento y es un efecto tardío. En realidad, los efectos tardíos cada vez son menos frecuentes porque la tecnología cada vez trata de ajustar las dosis y de radiar el tejido sano lo menos posible. Sin embargo, siguen existiendo. Y como les decía, esta fue una radiación focalizada, solo un lado, pero cuando es todo el cerebro, estos efectos son muy frecuentes. El riesgo de que tengamos una, como dice aquí, manifestación crónica permanece durante toda la vida del paciente. O sea, esto puede ocurrir en cualquier momento de la vida, años después de que recibió su tratamiento. Y otra de las cosas que puede pasar es que los pacientes pueden presentar déficit cognitivo, es decir, pérdida en las habilidades de memoria, en el habla y en algunas otras habilidades importantes pues para su desempeño, que va a empezar a sufrir después de haber recibido el tratamiento. Entonces, bueno, nosotros queríamos estudiar esto de por qué se daban estos efectos tardíos, qué es lo que estaba ocurriendo adentro del cerebro después de la radiación,
qué es lo que está pasando, por qué se están observando. Y bueno, para estudiarlos, pues evidentemente no podemos abrirles el cerebro a los pacientes, a menos de que sea post-mortem, pero es más complicado. Y para eso pues utilizamos un modelo animal, que en este caso es la rata y el ratón. Y entonces lo primero que tuvimos que hacer es ver pues cómo vamos a irradiar a los ratones, porque evidentemente lo que queremos es que los ratones se irradien de la misma manera que los pacientes. Y entonces lo primero que hicimos pues fue diseñar una base de fijación específica para las ratitas, ¿no? Y entonces las ratas tienen que estar anestesiadas y evidentemente no se deben de mover nada para que les podamos irradiar solamente el cerebro de la misma manera que los pacientes reciben su radiación. Y en el caso del Instituto Nacional de Neurología, aquí tenemos un acelerador lineal dedicado a tratamientos únicamente del sistema nervioso central. Y bueno, evidentemente este equipo pues no es para animales pequeños. Existen equipos comerciales para animales pequeños, pero nosotros no tenemos la suerte de tener uno. Entonces lo que hicimos pues fue adaptar una base para poder hacer la irradiación utilizando este equipo. Y hacemos pues su tratamiento como si fuera un paciente. Y entonces lo que hay que hacer es planear pues por dónde van a entrar los haces, como yo les decía, para proteger, en el caso de la rata, toda la tráquea, los ojos y los tejidos que están muy cerca del cerebrito de la rata, porque como vemos aquí, esta es la boca, los dientitos, y aquí se ve la tráquea y pues se ve que está súper pegada del cerebro, y esta es una simulación, bueno, esta es una imagen real de la rata y esta es una simulación de las dosis que se van a depositar en este plan de tratamiento o radioterapia para ratas, ¿no? O lo craneal para ratas. Y entonces aquí vemos cómo si se logra proteger bastante bien toda la mucosa faríngea, que es muy importante porque si no las ratas pues después van a tener efectos secundarios en la mucosa que les va a impedir alimentarse o beber de manera adecuada. Entonces, después de haber logrado un tratamiento adecuado que proteja todos los tejidos circundantes, que lo mismo se hace con los pacientes, ¿no? Lo hicimos con las ratas. Tuvimos también que hacer una serie de procedimientos que tienen que ver más con la parte de física médica para hacer la verificación de la dosis, porque evidentemente, como se trata de algo tan pequeño, involucra varios retos acerca de la precisión con la que se está depositando la radiación. Entonces, para saber si realmente estamos depositando la cantidad de radiación que queremos, pues tuvimos que hacer algunos métodos de verificación de la dosis de radiación que se utilizan en física médica, como son las cámaras de ionización, los métodos Monte Carlo, o utilizar un tipo de detector que se llama película de tinte radiocrómico. Entonces, una vez que ya teníamos eso, pues empezamos a utilizarlo para estudiar los efectos secundarios de la radioterapia en este modelo de rata. Empezamos por estudiar esto del síndrome de somnolencia que yo les decía. Este síndrome de somnolencia, que es un efecto tardío temprano, se reconoce por primera vez en los niños tratados por radioterapia la tiña del cuero cabelludo. O sea, resulta que cuando recién se descubrió el radio y la radioactividad y los tubos de rayos X, pues se usaba para todo, ¿no? Era como de esas pomadas de que son maravillas y sirven para todo. Bueno, así pasaba con la radiación, pero desafortunadamente la radiación sí tiene efectos secundarios graves. Niños que tenían un tipo de hongo en el cabello que se llama tiña del cuero cabelludo, podían, bueno, empezaron a ser tratados con radioterapia. Evidentemente ahorita eso ya no ocurre, ¿no? Y en este estudio de 1929 fue la primera vez que se dieron cuenta que estos niños estaban muertos de sueño todo el día. Y entonces fue la primera vez que se reconoce este síndrome de somnolencia por radiación. Y en general, pues no solamente es la somnolencia, sino que los pacientes pueden presentar letargo, fiebre, dolores de cabeza, anorexia, o sea que no tienen apetito, no se pueden concentrar, están muy cansados, tienen torpeza y lentitud mental. Y todas estas cosas se empiezan a reconocer producto de haber recibido este tipo de radioterapia que yo les digo que es radiación a todo el cerebro. Esta escala que propuso Littman hace ya muchísimo, fíjense, va desde el grado 0, que era que no hay cambios en el comportamiento del paciente que recibió radiación, hasta el grado 4, que es súper severo, y el paciente puede dormir de 18 hasta 20 horas por día. O sea, en realidad está muy fatigado y se la pasa durmiendo, ¿no? Además de que puede tener fiebre de bajo grado, ingesta exclusiva de líquidos, etcétera. Entonces nosotros también sabíamos, ¿no?, que se habían medido marcadores de inflamación. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una gripa o algo, un proceso
infeccioso o algún proceso de daño, pues el sistema inmunológico responde generando principalmente lo que conocemos como esta respuesta inflamatoria, ¿no? Y ahorita pues está muy de moda con lo del coronavirus, porque también digamos que una de las causas de esta neumonía de la que pueden fallecer los pacientes, pues es justamente esta respuesta inflamatoria que puede ser muy exacerbada, respuesta al daño que genera el virus. Pues algo muy parecido pasa con el caso de la radioterapia. Y entonces se había visto que pocas horas después de que se exponía un cerebro a radiación ionizante, se aumentaba la concentración, que es estas barritas de aquí, van subiendo, de una proteína que se llama la citosina interleucina 1 beta, que se asocia, es una proteína proinflamatoria, o sea, es un marcador, digamos, que inicia ciertos procesos de inflamación y de respuesta inmunológica. Y entonces ya se había visto esto. Entonces nosotros decíamos, bueno, nosotros ya sabemos que la inflamación también produce sueño. Por ejemplo, ¿quién no se ha enfermado de gripa y le ha dado muchísimo sueño? Se quiere dormir todo el día. Cuando tenemos un proceso inflamatorio, pues sí, da mucho sueño y eso ya se sabía. Entonces, la pregunta era, bueno, pero la somnolencia después de la radiación no se presenta luego, sino se presenta mucho tiempo después, de un mes en adelante después de la exposición a la radioterapia. ¿Será que también hay inflamación? Bueno, lo que hicimos fue justamente medirlo en ratitas. Lo que hicimos fue hacer un registro de la actividad eléctrica con un electroencefalograma, o sea, medimos la actividad eléctrica de las ratitas antes de ser radiadas. Luego las radiamos y después de ser radiadas medimos su actividad eléctrica. ¿Para qué medimos la actividad eléctrica? Pues para ver cómo dormían. A nosotros nos sirve observar el electroencefalograma para determinar en qué etapa del sueño están y ver cuánto tiempo pasan en una etapa, cuánto tiempo pasan en otra y determinar cómo están durmiendo. Y entonces esto lo medimos un día después de la radiación, 30 días y 60 días. Y también lo que quisimos, bueno, déjenme les muestro, más o menos este es un videíto donde ustedes pueden ver qué es lo que hacemos en un registro de sueño. Les ponemos unos electrodos fijos, tienen que estar pegados para que no se los arranque la ratita y sale el cablecito para registrar la actividad eléctrica, igual que en un encefalograma de humano, pero aquí pues un poco más rudimentario. Y podemos determinar, dependiendo de la actividad eléctrica y también la conducta que grabamos en video, en qué etapa está. Entonces lo que vemos en la computadora son las ondas, vemos la conducta, por ejemplo, esta ratita está teniendo ya está durmiendo, entonces vemos cómo es su respiración y las diferentes etapas que se conocen del sueño, que son la vigilia, el sueño de no movimientos oculares y el sueño de movimientos oculares, que normalmente conocemos como MOR, que es esta fase, en el caso de las ratas se empiezan a mover como los bigotes y tienen mioclonias, como se puede observar en este video. Entonces, gracias a eso, pues podemos determinar en qué etapa están las ratitas del sueño. Por ejemplo, aquí mueve las orejitas, esa es la etapa pues equivalente a nuestro sueño también de sueño MOR, que también tenemos nosotros movimientos oculares rápidos, ¿no? Entonces, hacemos este tipo de estudios y podemos determinar qué tanto tiempo pasó en cada una de las etapas. En esta gráfica se observa cuánto tiempo pasó en la etapa de vigilia, cuánto tiempo pasó en la etapa de no movimientos oculares rápidos y cuánto en el movimientos oculares rápidos, que es el sueño más profundo. Y entonces lo que observamos es que durante la fase de oscuridad, que es donde normalmente las ratas, porque las ratas son nocturnas, entonces las ratas en la fase de oscuridad normalmente están súper activas, bueno, ligeramente vimos un incremento en el sueño de estas ratitas, o sea, se durmieron un poquito más. Entonces, digamos que es un poco parecido a lo que se había reportado en pacientes que durante el día pues tenían somnolencia, ¿no? Porque pues durante la noche es normal, pero lo que uno no quiere es durante el día tener este tipo de somnolencia. Y también lo que vimos es que un día después de la radiación esto no se presenta, sino solamente 30 y 60 días después de que las ratitas se expusieron a su radiación. Entonces aquí vemos que un día no hay diferencias, pero a los 30 días se nota un mayor tiempo del sueño incrementado. Y en el caso de los 60 días, solamente la fase de luz. Y la otra cosa que hicimos, pues, fue ver qué pasaba con esta citosina inflamatoria
que ya se había visto que a las 24 horas estaba incrementada, pero ¿qué pasaba a tiempos prolongados? Entonces lo que vimos es que si bien a un día pues sí está incrementada, esta es una imagen de las neuronas, lo que vemos en azul son los núcleos de las neuronas y lo que vemos en verde es justamente esta citosina interleucina 1. Y entonces lo que observamos es que un día después de la radiación, pues esta citosina aumentó, pero 30 días aumentó mucho más. Y este es un zoom que le hicimos a una imagen de microscopio a una región del cerebro que se llama el hipotálamo. En general, esta región está asociada con muchas cosas, pero entre ellas con la regulación del sueño, y queríamos ver cómo estaba la inflamación en esta parte. Y bueno, mediante otra técnica que se llama la técnica de Lisa, también pudimos medir la concentración de estas citocinas, y vimos que en el hipotálamo es donde encontramos las diferencias a tiempos largos después de la irradiación, no así en otras estructuras. ¿Qué tanto es tantito? Bueno, este incremento de esta citosina proinflamatoria en el hipotálamo la comparamos con otros incrementos que ya habían sido reportados, y por ejemplo, si yo le inyecto una cosa que se llama LPS, que es un modelo de infección como si yo tuviera un bicho, ¿no? Esta simulación de bicho, que no es más que un azúcar, digamos, que simula pues una infección de algún patógeno, este incremento en el hipotálamo de esta citosina se parece al incremento que se da por radiación. Esto quiere decir que aunque yo no tengo ningún bicho en el cerebro, el daño por radiación genera una respuesta inflamatoria similar a la que tenemos cuando tenemos algún patógeno, por así decirlo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, lo que está ocurriendo es más o menos así. La historia es que llega la radiación, se generan estos radicales libres y este daño al DNA, y este daño celular va a generar una respuesta inflamatoria. Esto a través de diferentes factores de transcripción que van a activar que se generen ciertas proteínas, ¿no? Y van a empezar a fabricar ciertas señales, entre ellas la interleucina 1 beta que nosotros medimos, y esto va a generar lo que llamamos la activación de astrocitos y la microglía, estos dos células que habíamos visto que están ahí junto con las neuronas, y estas que son muy importantes para la respuesta inmunológica. Y luego nos preguntábamos cómo es que esto, interleucina, al final termina induciendo sueño-humor. Bueno, eso ya se había visto, que puede ser que estas citocinas a su vez funcionen como neurotransmisores e incluso estén modificando la liberación de ciertos neurotransmisores. Entonces, lo que también hicimos fue medir la expresión de los neurotransmisores en varias regiones del cerebro. En este caso solo les puse una por razones de tiempo, pero les platico que se ven cosas muy diferentes en diferentes regiones. ¿Qué son los neurotransmisores? Bueno, son sustancias que liberan las neuronas para comunicarse entre ellas y que son muy importantes para diferentes procesos. Y dependiendo del neurotransmisor, pueden ser excitatorios o inhibitorios. Y en el caso del hipotálamo, lo que vimos después de haber expuesto estos cerebros a la radiación, vimos algo que quizás era un poco contrario a lo que esperábamos, que es la disminución de un neurotransmisor que se llama GABA, que es inhibitorio, y disminución en tau y en glicina y en aspartato. Esto fue importante. Bueno, también encontramos que la proporción de glutamato, que es excitatorio, y de GABA, estaba ligeramente modificada en el caso de los cerebros radiados. Esto quiere decir pues que hay una modificación en el equilibrio, de los neurotransmisores excitatorios e inhibitorios en el cerebro después de la radiación, pero interesantemente también esta disminución de GABA en el hipotálamo y de tau y de glicina se ha asociado con algunas otras conductas que se ven en otros modelos, como por ejemplo la fatiga, algunos desórdenes endocrinos, que también se observan en pacientes que reciben radiación. Entonces, bueno, todavía estamos explorando esto de cómo, de qué es lo que está pasando a nivel hipotalámico después de la radioterapia holocranial, para poder entender más cuál es el mecanismo del daño. Aquí también lo que hemos hecho es medir una cosa que se llama potenciales evocados visuales. Eso normalmente también se hace en pacientes, se les da un flashazo de luz, como vemos aquí, para ver
qué tan bien está su vía visual. Pero se evalúa con este estudio, que es estudio, pues digamos, va a medir la actividad eléctrica en la corteza visual primaria, pero indirectamente está midiendo toda la integridad de la vía visual, desde el ojo, después pasa por los nervios ópticos, llegan a las cintillas, después pasan al núcleo geniculado lateral y finalmente a la corteza visual primaria. Y bueno, cada uno de estos pasos, digamos, genera una señal eléctrica que puede ser registrada de manera superficial para poder perdón, evaluar la actividad eléctrica y el funcionamiento de esta vía. Entonces, lo que se hace en humanos es poner un estímulo visual, se ponen electrodos de referencia, electrodos activos, y se va a medir, como les decía, y normalmente se tiene que ver una onda inmediatamente, o sea, del orden de microsegundos después de que se dio el estímulo visual, se tiene que ver una onda de este tipo, y cada uno de estos picos está asociado con diferentes partes de la integridad de esta vía visual, ¿no? Los primeros tienen que ver con las primeras partes y los últimos pues ya con la parte de la corteza, ¿no? De toda del camino que recorre la luz o el estímulo luminoso hasta formar, digamos, hasta llegar a la corteza occipital en forma de estimulación eléctrica. Y entonces, ¿qué es lo que se ha visto en cuanto a la radiación? Bueno, resulta que niños con leucemia linfoblástica aguda, que yo les decía que reciben radiación holocraneal, y bueno, debo mencionar que los niños son los más afectados porque evidentemente su perspectiva de vida es muy larga y entre más tiempo tengo después de la radiación, pues más probabilidades tengo de manifestar estos efectos tardíos, ¿no? Y entonces, en general, lo que hicieron con estos niños es darles 2 esquemas de radiación holocraneal, una con una dosis de 12 y otra con 18, y los compararon utilizando potenciales evocados visuales para ver qué tal estaba su latencia. La latencia es el tiempo que tarda en aparecer ese pico, o sea, es como que qué tan rápido está viajando los estímulos, y la amplitud es qué tan amplios estos estímulos, ¿no? Entonces ellos midieron esto y encontraron cambios en las últimas componentes que tienen que ver justamente, me regreso, con esta parte de la corteza visual primaria. Entonces quiere decir que estos niños pues tienen algún, digamos, problema, por así decirlo, generado por la radiación en cuanto al procesamiento visual, que se vuelve más lento. O sea, las latencias se hicieron más largas, se tarda más en llegar, en aparecer ese pico. Lo que nosotros tratamos de hacer, o bueno, más bien hicimos, fue replicar esto, pero en nuestro modelo de rata. Entonces, primero, pues tuvimos que decidir cómo íbamos a medirlo. Utilizamos una lámpara que da flashazos, igual flashazos LEDs, y utilizamos el modelo de rata anestesiada, que esto tiene sus desventajas porque los picos pues se hacen más chatitos, la actividad eléctrica se ve ligeramente modificada, pero sí se alcanzan a ver los picos. Y así fue como lo hicimos. Entonces, esta rata anestesiada, medimos de nuevo estos picos que se observan después de darle los flashazos para ver la integridad de la vía visual, y lo que observamos es un cambio principalmente en las últimas componentes. Esto es a 20 grays, empezamos dándoles una dosis muy alta como para ver si se veía algo, y bueno, sí vimos algo similar en el caso de lo que se observa en los pacientes, principalmente en las últimas componentes que tienen que ver con la parte del procesamiento cortical del estímulo visual. Y a una dosis que esta ya es una dosis más parecida a lo que reciben los pacientes, o sea, no tan alta, solamente vimos el incremento en las últimas componentes de vía visual. Otra de las cosas que queríamos hacer era ver qué pasaba con algunos de los fármacos que toman los pacientes, principalmente nuestros pacientes que reciben radioterapia cerebral. Uno de los fármacos más recetado es la prednisona, que es un antiinflamatorio no esteroideo, que normalmente se les da a los pacientes para evitar el edema, que es esta inflamación que también incluye acumulación de líquido e inflamación cerebral que puede ocurrir después de la radioterapia e incluso la quimioterapia. Y entonces esta prednisona nos preguntábamos si ayuda o no ayuda o modifica esto que habíamos visto del retraso de los potenciales evocados visuales. Y entonces lo que observamos
es que no ayuda, pero para nada. O sea, no solo no, en este caso, este grupo de rayitas es el de radiado con 11 grays, y son 11 grays y el fármaco, y se quedó igual de mal, por así decirlo. Pero no solo eso, sino que vimos que los que no recibieron radiación y sí recibieron el fármaco solito, también tuvieron un retraso en las latencias. Esto quiere decir que el fármaco en sí, cosa que también ya se había reportado, tiene daños, pues efectos secundarios asociados, ¿no? Y entonces esto también es uno de los problemas, ¿no? Como todo, tiene ventajas y desventajas. También hicimos evaluación de los ritmos cerebrales, esto haciendo análisis de Fourier de los diferentes ritmos. Esto quiere decir con qué, digamos, velocidad están fluctuando estas señales electroencefalográficas del cerebrito. Y bueno, cada uno de estos ritmos se asocia con diferentes procesos, pero en general lo que vimos es que la mayoría de los ritmos se encuentran disminuidos después de la radiación, y también se encuentran disminuidos incluso cuando se recibe la prednisona. O sea que la prednisona no ayudó tampoco en nada, al menos en este respecto, ¿no? Como les decía, sí puede ser que ayude en otras cosas, pero en esto de los ritmos cerebrales, pues en este caso parece ser que no ayudó. Y bueno, esta disminución de estos ritmos cerebrales se ha reportado también en varios casos de déficit cognitivo, o sea, de problemas cognitivos en varios modelos, incluso en modelos, pues por ejemplo, como demencias, etcétera, se han visto reducidos algunos de estos ritmos cerebrales. Y entonces nosotros estamos observando lo mismo en el caso de los cerebritos radiados. ¿Por qué será que los pacientes pueden tener déficit cognitivos? Bueno, hay muchas hipótesis, ¿no? Pero una de las pues más fuertes y lo más, digamos, lo que ha sido más evidente es la participación que tiene el hipocampo. El hipocampo, para los que no lo saben, es una estructura cerebral donde se ha reconocido que en su región subgranular y del giro dentado tenemos proliferación de nuevas neuronas. O sea, tenemos estas como células madre que están en constante proliferación, y que además esta proliferación pues tiene un papel importante en lo que conocemos como la plasticidad neuronal y los procesos cognitivos de ciertos tipos de memoria. Y entonces el hipocampo pues tiene un papel ya muy reconocido en los procesos de memoria, y resulta que con la radiación, como vemos en esta imagen que hicimos en colaboración con el doctor Martínez Canaval y la maestra en Ciencias López Oropesa, pues aquí vemos como estas células, aquí creo que lo puse al revés, pero bueno, estas células negritas son las células que están proliferando, o sea, que están acabaditas de nacer, ¿no? Las neuronas. Y entonces estas neuronas, pues aquí vemos que sí hay neuronas acabaditas de nacer, ¿no? En el hipocampo de las ratitas que no recibieron radiación, pero las que sí recibieron radiación, pues lo que se ve es una reducción muy drástica en las células acabaditas de nacer. De hecho, por eso hacemos colaboraciones con otros grupos que necesitan justamente matar las células, digamos, en proliferación de las regiones como el hipocampo, con radiación para otros tipos de estudios, para conocer la participación de estas células en otras conductas. Pero bueno, lo que observamos es justamente que el número de estas células que normalmente están proliferando en nuestro cerebro con la radiación se reduce drásticamente. Después, con el tiempo, se empieza a recuperar, pero se cree que esta es una de las explicaciones de por qué los pacientes pueden tener déficit cognitivo. Sin embargo, esto ocurre a tiempos cortos y ya a la larga se empieza como a recuperar, ¿no? Entonces, no explica del todo, por así decirlo, estos problemas cognitivos que se tienen a largo plazo. Otra de las cosas que se ha hecho, que también es muy interesante, es ver el papel de la glía. En este caso también, en esta colaboración, se midió cómo la glía cambia de morfología a una morfología más, digamos, que correlaciona con esta activación. O sea, la glía cambia de forma cuando se activa, es decir, cuando está lista para, digamos, el ataque de algún patógeno o de reparación de algún daño, y esto ocurre también por la radiación. Se cree que esta activación glial prolongada puede ser muy prolongada, o sea que se ha visto de hecho que la glía puede permanecer activada incluso varios meses después de la exposición a la radiación del cerebro, y esto puede ser una de las explicaciones por las cuales después de mucho tiempo se siguen observando efectos nocivos por esta inflamación o respuesta exacerbada, ¿no? Yo platicaba mucho del COVID porque ahorita lo hemos oído mucho, ¿no? De esta cascada de citocinas que se genera con el COVID. Bueno, pues aquí tenemos lo mismo, una respuesta inflamatoria que a su vez puede estar dañando neuronas
y a su vez, por lo tanto, los procesos cognitivos a largo plazo después de la radiación. Para medir el daño cognitivo por radiación hay muchas estrategias, pero bueno, una de las que se pueden hacer son pruebas de conducta o de memoria, en donde lo que hacemos es poner a la ratita, le ponemos varios, por ejemplo, en este caso le ponemos 2 objetos. Perdón. Y normalmente, pues como son 2 objetos nuevos, las ratitas los van a explorar por igual, porque son 2 objetos iguales y más o menos lo que hacemos es medir el tiempo que pasa la ratita explorando cada objeto. Si le cambiamos uno de lugar, bueno, dejamos a la ratita fuera un ratito y la volvemos a meter. Y si cambiamos un objeto de lugar, pues el que le va a llamar más la atención es el que cambió de lugar, porque el otro ya lo conoció. Y entonces lo normal, cuando las ratas tienen una buena memoria, es que pues exploren más tiempo el novedoso. Si exploran el mismo objeto, el viejito, pues normalmente lo que quiere decir es que pues no lo está reconociendo. Por ejemplo, ahí sí explora un poquito más de tiempo uno, y bueno, obviamente estos son videos más largos, pero entonces lo que nosotros hacemos es cuantificar los tiempos de exploración para ver si se acuerda o no se acuerda dependiendo de los tiempos de exploración. Y gracias a eso podemos calcular, en este caso tenemos un videito de la ratita que no se acuerda y va a explorar el viejito, ¿no? Dice, ay, ¿esto qué es? O sea, tiene algún problemilla de memoria, ¿no? Entonces, utilizando diferentes paradigmas, este es un ejemplo, se puede determinar justamente qué tanto recuerdan las ratitas o no. Y aquí lo que observamos es que después de la exposición a radiación, este índice de discriminación pues se disminuye. Es decir, empiezan no se acuerdan que ese ya lo habían visto, y algo interesante que vimos también es que con la prednisona, este fármaco que es antiinflamatorio, pues no mejora, o sea, se ve igual de mal. Pero algo también súper interesante es que la prueba de 24 horas, o sea, un día después para ver si se acuerdan, o sea, de un poquito más largo plazo, incluso con la prednisona observamos que también les afectaba. Entonces, eso quiere decir que la prednisona por sí sola parece ser estar afectando cognitivamente. ¿Y esto qué quiere decir? Que, bueno, por un lado nos está quitando parecer el edema o la inflamación, pero por otro lado no está ayudando a la parte de la inflamación y puede tener, digamos, efectos nocivos. Otra de las cosas que hicimos fue ver qué pasaba con la tasa de dosis. La tasa de dosis es qué tan rápido es el disparo de un haz. Y como recientemente las nuevas tecnologías cada vez los disparos son más rápidos, nosotros quisimos evaluar qué tanto afectaba eso en los déficits cognitivos, o sea, si era igual o no. Para fortuna vimos que no mejora, pero tampoco empeora, o sea, vimos que para las nuevas velocidades que se considera de alta tasa, pues se ve igual de mal, o sea, la memoria se afecta igual de mal, tampoco empeora de más. Pero bueno, esto lo digo porque bueno, uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacer con estos efectos secundarios? ¿Hay alguna manera de tratarlos o cómo los podemos evitar? Bueno, sí ha habido varios intentos farmacológicos principalmente, ha habido modelos experimentales tratando de implantar células madre, etcétera, pero la verdad es que todos los resultados han sido bastante pobres o limitados, o sea, mejoran muy parcialmente las funciones cognitivas de los pacientes a largo plazo. Hasta hace poco. Entonces, esto de la tasa de dosis lo dejo porque resulta pues que sí estábamos un poco lejos de los tiempos. Resulta que si este disparo se lo damos súper rapidísimo, pero 100 veces más rápido que la radioterapia actual, sí hay una ventaja en cuanto a los déficits cognitivos. Y esto es lo que llamamos la radioterapia flash. Entonces, no me puedo ir sin mencionarla porque es el futuro de la radioterapia que se nos viene y bueno, yo personalmente estoy muy emocionada. Se llama irradiación de tasa de dosis ultra rápida, o sea, es dar la radioterapia así, yo me acuesto y recibo mi tratamiento en orden de microsegundos, o sea, rapidísimo. ¿Y qué diferencia causa esto? Bueno, este grupo de investigación de Suiza con la doctora Bosenin empezó a hacer experimentos con estos haces y encontró primero en pulmones que aquí tenemos un tejido normal. Después tenemos una radioterapia normal como la que tenemos ahorita, que duran unos cuantos minutos, y la superflash, y encontraron que no había ningún daño aparente. Entonces, este es el futuro para mejorar, ahora sí que, pues estos efectos secundarios. ¿Y qué pasa en el sistema nervioso central? Porque esto fue en pulmón. Bueno, pues ya en colaboración con el
el doctor Lee Molly de la Universidad de California ya hicieron los primeros experimentos en el 2017 con este tipo de radioterapia y encontraron que también hay una protección bastante marcada. Esta prueba, que también es muy parecida, nada más que es de reconocimiento de objeto novedoso, el índice de discriminación con radioterapia flash, si se fijan, es casi igual que los controles, que las ratas no radiadas. Esto quiere decir que estos efectos cognitivos que nosotros observamos con esta radioterapia ultra rápida parece ser que no se están observando, y eso evidentemente pues es un gran descubrimiento muy reciente. Y bueno, por eso yo les digo que es como el futuro de la radioterapia. ¿Qué es lo que se cree que está pasando? Bueno, lo que se cree que está pasando es que la radioterapia flash es tan rápida que pues ahora sí que no te da ni siquiera tiempo, por así decirlo, de que te lata el corazón muchas veces, y por lo tanto los niveles de oxigenación son menores durante el tratamiento, y por lo tanto los radicales libres de oxígeno, que en este caso midieron el peróxido, el ion hidroxilo y el peróxido de hidrógeno, y las diferentes cantidades de iones se vieron modificadas. Entonces, se cree que tiene que ver con eso, pero todavía está en investigación de por qué se da este efecto flash. Y también algo padrísimo es que la neurogénesis también se vio preservada. O sea, estos números de células recién nacidas con la radioterapia flash seguían conservadas en comparación con la radioterapia que se dio a los tiempos normales. Entonces, esto pues que se nos viene es realmente algo muy novedoso. Aquí de nuevo la microglía, que son estas células que habíamos visto que se mantenían activadas durante tiempos prolongados, resulta que este marcador de activación glial, que es el CD68, se ve muy prendidos. Estos marcadores están muy rojito en la radioterapia convencional, y en flash prácticamente igual que cuando no tuvieron radioterapia. Y entonces, pues como yo les decía, esto es muy bueno. Alguien también decía, bueno, pero esta radioterapia flash seguramente no sirve para los tumores porque también los va a proteger. Pues resulta que no. Ya hicieron algunos experimentos y vieron que esta radioterapia súper ultra rápida, los tumores pues no responden mejor, pero al menos sí responden igual que la radioterapia convencional. Es decir, los tumores no los está protegiendo. Y ya para terminar, pues esta radioterapia flash ya se trató el primer paciente humano hace 2 años, y este paciente tenía una lesión, un cáncer pues muy severo, que tenía que estar recibiendo, un cáncer de piel, un tipo de cáncer de piel que tenía que estar recibiendo, y había recibido hasta 110 tratamientos, y le volvía a salir y le volvía a salir, y resulta que con radioterapia flash, a diferencia de los tratamientos convencionales que recibía, no tuvo ninguna ulceración ni dolor como lo había pues recibido. Este es un equipo que está en construcción en la Universidad de Stanford para radioterapia flash clínica. Esta radioterapia todavía no está disponible en ningún centro hospitalario. Este que les mostré es el primer paciente. Solamente estos experimentos se han hecho en modelos, y bueno, esperemos que en algunos años este equipo, que se llama Phaser, de radioterapia flash, esté disponible. Y pues bueno, esto es lo que se viene en cuanto a los efectos adversos de la radioterapia, que esperemos que cada vez sean menos para los pacientes. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias y perdón por prolongarme un poquito. No sé si alguno tenga alguna pregunta. Estaba hablando con el micrófono apagado, perdón. No te preocupes. Ya estoy aquí, bien. Sí, hubo buena audiencia y hay mucha gente viendo la presentación y hay muchas preguntas. Entonces, la primera pregunta, yo me imagino que la reciben con frecuencia, pero nadie mejor que tú para contestarla. Sí. Klaus Ellis Pérez pregunta, mi hijo últimamente se pasa mucho tiempo con el teléfono celular y ya habla mientras está dormido. ¿La exposición al teléfono tiene algún riesgo? Ese es un tema muy interesante porque la radiación de los teléfonos no se considera de alta energía y por lo tanto no tiene la capacidad de ionizar, es decir, de romper enlaces tan fácilmente.
El único efecto que se ha descrito de ese tipo de radiación, que es la de las telecomunicaciones, es el calentamiento, ¿no? Entonces, lo que sí puede ocurrir es que pues se te calienta la oreja y la temperatura pues puede aumentar algunos grados, pero si te lo estás poniendo así muy pegado al cerebro, pues prácticamente no llega a nada. Sin embargo, recientemente ha habido varios estudios que, pese a que no hay ruptura de moléculas con este tipo de radiación, o sea, no se rompen moléculas y por lo tanto no se rompe el DNA, algunos estudios más recientes han mostrado que sí hay cambios en la permeabilidad de la membrana, o sea, la membrana celular parece ser que sí es ligeramente sensible a este tipo de radiación. Esto todavía está en investigación, hay algunos estudios, podríamos decir que estaba como balanceado hasta hace poco, donde muchos estudios dicen que no pasa nada con esa radiación a la que estamos ahorita expuestos todos los que estamos aquí en esta plática, y otros dicen que no es tan inofensiva. Bueno, en realidad lo que sí sabemos es que no se parece para nada a la radiación de alta energía, no vamos a tener el mismo tipo de daño, pero a lo mejor sí puede ser que tengamos algunos efectos que hasta ahorita apenas están estudiando de diferentes tipos. Ha habido, por ejemplo, estudios que yo he leído en donde han visto aumentos, por ejemplo, en los niveles de ansiedad en ratas, ¿no? Pero todavía, digamos que están como en desarrollo, o sea, no han podido ser muy replicados, etcétera. Y entonces todavía, digamos que no hay como una clara, bueno, yo podría concluir que no hay clara evidencia sobre que sean efectos realmente notorios o severos, pero parece ser que sí hay algún efecto por ahí, ¿no? Entonces todavía nos falta. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una pregunta un poco específica es Isaac Blancas. Él pregunta si la presencia de citosina 1L beta y IL-1 beta sí, afecta específicamente algún núcleo del hipotálamo y si la afectación de sueño podría implicar daño en las neuronas productoras de orexinas. Sí, esa es una pregunta muy interesante. Nosotros donde vimos el cambio es en un núcleo que se llama MPO, del regulador del sueño, y que normalmente tiene como producción más GABAérgica, y ahí fue donde lo vimos como más, pues sí, como más expresado. Pero en realidad eso que tú dices de cómo puede afectar con otros núcleos, pues todavía no lo sabemos muy bien. O sea, lo que sí se ha visto es que cuando hay una afectación del sueño, sí se sabe que hay una afectación neuronal, ¿no? Y entonces, pero aquí en vez de dormir menos, las ratitas duermen más, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que hay un desbalance en todo, ¿no? A nivel de neurotransmisores, a nivel de núcleos, y cómo es como está conectado todo digamos, daño, ¿no? En diferentes núcleos, apenas estamos como tratando de entenderlo. O sea, en realidad yo creo que personalmente yo creo que este síndrome, bueno, síntomas de somnolencia han sido pues no muy tomados como relevantes en la clínica porque se les quita, ¿no? Ay, pues sí tiene muchos años, se les quita, pero sí puede ser un indicador muy importante de todo lo que está ocurriendo precisamente a nivel de todos los núcleos y de los neurotransmisores que están, pues ahora sí que desbalanceados de alguna manera por el daño debido por la radiación. Pero sí es muy buena pregunta, y en cuanto a orexinas, que yo sepa, no se ha evaluado. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a juntar algunas preguntas de varias personas que preguntan. Y lo que ellos preguntan es si la edad y otras predisposiciones se sabe que afecten la aparición de estos efectos secundarios muy interesantes que mencionas, como los tardíos. Sí, donde más se han reportado estos efectos tardíos es en los niños, donde realmente se considera, ¿no?, que la neurogénesis pues es más elevada, ¿no? Y evidentemente pues tienen una perspectiva de vida también más alta, ¿no? Entonces los niños tienen una sobrevida más prolongada y es digamos, más probable que presenten estos efectos secundarios. Sin embargo, también las personas, conforme vamos aumentando de edad, nuestros procesos de reparación de daño por radiación empiezan también a chafear, y entonces también, si estamos muy viejitos, también puede ser que los efectos no sean tan buenos. Pero digamos que a los que peor les va, lo que se ha reportado es a los niños, precisamente porque ellos son los que más nuevas neuronas les están creciendo y por lo tanto más susceptibles son a esta ablación de la neurogénesis, o eso es lo que se cree. Ok, y bueno, y ya la última pregunta. Bueno, hay muchas otras, pero más o menos
Las últimas preguntas preguntan un poco cuándo crees que pueda estar disponible la terapia Flash y si podrá ser útil para el tratamiento de cáncer y, y así. Sí, En pues México, pues. en México no sé, porque todavía no termina de estar disponible en el resto del mundo. Ya ven que aquí nos tardan un poquito. Los de la radioterapia Flash decían que en unos 4 años ya iba a estar disponible para todo el mundo, pero luego se atravesó la pandemia y seguramente todo se va a hacer un poquito más tardado. Entonces, en realidad no podría decir con precisión, ¿no? Pero lo que sí es que las grandes fabricantes de aceleradores lineales como Varian, como IVA, como Electa, están invirtiendo muchísimo dinero en tener esta tecnología también, ¿no? O sea, además de la que mostré que es de la Universidad de Stanford. Entonces, pues, evidentemente, pues está como se da esta pelea entre, digamos, compañías, pues esperemos que esto ayude a que los tiempos sean más reducidos. No sé en cuánto tiempo lo vamos a tener nosotros. En cuanto al tratamiento de cáncer, pues sí, ya se ha visto que sí sirve para varios tipos de cáncer. Sin embargo, parece ser que en algunos casos no tiene tanta protección. O sea, en algunos tejidos ayuda mucho, o sea, en comparación con el convencional se nota mucho la diferencia y en algunos otros tejidos parece ser que se parece más a la convencional. Y esto probablemente tenga que ver con los niveles de oxígeno de cada tejido y con la producción de radicales libres que platicábamos al principio, pero esto todavía no se sabe y de hecho es una de las cosas pues que falta muchísimo por hacer porque como es nuevo, faltan probarlo en todos los modelos, ahora sí que tumorales en los que se utiliza actualmente la radioterapia, pero esa es la idea, que se utilice para radioterapia, que los tumores tengan la misma respuesta, pero que los efectos secundarios sean prácticamente nulos. Esa es la idea. Sí, déjame quitar el... Ya, listo, gracias. Venga, Tita. Ven. Ay, no. Pues no nos queda, bueno, hay algunas otras preguntas que ya no se pudieron responder, pero Muchas pues no me gracias. queda más que agradecer muchísimo a la doctora Paola, que pues nos ha enseñado muchísimas cosas en este y en otros foros varias veces. Y, pues muchas gracias, y esperemos que pues siga teniendo una carrera pues tan fructífera y tan interesante en el hospital y en nuestra facultad también. Entonces, pues muchas Muchas gracias gracias por la invitación, de verdad, y por todo este evento. Muchas gracias. Y pues esta fue nuestra última conferencia de la Semana Internacional del Cerebro de la Facultad de Ciencias. Y en este momento, pues vamos a proceder, si ustedes quieren continuar con nosotros, a la ceremonia de clausura de este evento. Entonces, despedimos a la doctora Paola, muchas gracias y Gracias. comenzamos con la ceremonia de clausura. Hola, hola. Hola, buenas tardes. Estamos celebrando el final de de todas nuestras actividades de la Semana del Cerebro. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos aquí los miembros del comité organizador. Estamos todos los miembros del comité organizador y también por ahí creo que tenemos a las personas que fueron ganadores del concurso de actividades lúdicas. Vamos a dar paso entonces a que nos develen, por favor, doctora Eva Aguirre, maestra Lisette Zavala, que nos platiquen, que nos develen quiénes fueron los ganadores y en qué categorías fueron ganadores. Y les cedo la palabra, doctora Eva. Sí, gracias, Pilar. Y Liz. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, les queremos agradecer su participación en este evento y bueno, esperemos que el próximo año también nos participen. Y bueno, y a continuación, la maestra Lisette va a mencionarles quiénes fueron los ganadores. Adelante, Liz, gracias.
Gracias, buenas tardes a todos. Como comentó la doctora Eva, pues agradecemos su participación. Hubo una gran afluencia de trabajos, tuvimos 16 trabajos en total, contando las 3 categorías, que fue cápsula, cuento e historieta. Y pues también nos dio mucho gusto que hubiesen participado de las diferentes carreras que se imparten en la Facultad de Ciencias. Y bueno, ya para no hacer más de emoción esta parte, pues vamos a nombrar a los ganadores. Tuvimos ganadores en las 3 categorías, todos participaron por igual, puesto que de evaluación se hicieron 2. Uno que fue para evaluarles la parte académica, toda la parte de manejo de conceptos, conocimiento y demás, y un formato que fue exclusivamente para todo y se hizo y ese formato se hizo específicamente para cada una de las categorías. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a la parte de la premiación. Y pues en tercer lugar tenemos al equipo que está conformado por Abella Villalobos Mario Alberto, Hernández Trujillo Andrea, León Sánchez Paulina y Reséndez García José Arumi, los cuales participaron con una historieta titulada La paleoneurobiología y evolución de la corteza parietal en homínidos y sus implicaciones en el desarrollo de comportamientos manipulativos y uso de herramientas. Estos son pues nuestros ganadores del tercer lugar. Me gustaría, no sé si haya alguien presente que alguien de este equipo, representando el equipo, nos diera unas palabras, jóvenes. ¿Quiénes están por ahí? De nuestros chicos ganadores del tercer lugar. Pues yo estoy aquí y Arumi también está. Y pues muchas gracias antes que nada, y pues estuvo muy padre participar. Vimos que nuestro trabajo fue muy diferente en comparación con los otros proyectos porque tocamos un tema de evolución, y no sé si quieren que comente algo más. ¿No? Yo creo que esto lo podemos hacer un poquito más adelante, Pau, para darles lugar a los otros compañeros. Vamos a ver qué más sorpresas nos tiene la doctora Aguirre y la maestra Zavala. Perfecto. Ok. Entonces, continúo. El lugar, pues, fue difícil. De hecho, hubo un triple empate en segundo lugar. Voy a nombrar pues a los 3 equipos ganadores que quedaron en segundo lugar. Entonces, en segundo lugar quedó el equipo de Cruz García Brenda Belén, García Pérez Jaime Eduardo, Ramón Ceseña Nadia Gabriela y Reséndez García José Harumi, con el trabajo Modificaciones en la neuroanatomía de bailarinas profesionales de ballet. Ellos estuvieron bajo la dirección de el doctor Josué Orlando Ramírez Harkin, y ellos participaron con cápsula. Entonces ellos son uno de los equipos que quedó en segundo lugar. El otro equipo que quedó en segundo lugar es el equipo que está conformado por Benítez López Santiago, Díaz Ramírez Elsa Gabriela y Luis Ángel, con el trabajo titulado Mensajes en tu cerebro. Y nuestro tercer equipo, que también empató en segundo lugar, está conformado por Castillo Perola Jocelyn, Nosa Campuzano Antonio Alberto, Martínez Castillo Blanca Regina y Rivera Córdoba Brenda, y Rojas Hernández Brenda Lisset. Ellos estuvieron bajo la asesoría de la doctora Pilar Durán, con el trabajo titulado Cerebro Activa Tileno Depresión. Entonces ellos son nuestros 3 equipos ganadores del segundo lugar.
y paso al primer lugar o quieren... Que un representante de cada equipo nos dé algunas palabras y después ya develamos. Vamos a hacer la democión para el primer lugar, ¿qué les parece? Sí, nos parece bien. Sí. Bueno. Eso lo damos a conocer el día de mañana. Ay, no es cierto. Entonces hay alguien presente de cada uno de los equipos nos que quiere quedaron en segundo lugar para que Hola, nos digan. yo soy Hola. del primer equipo premiado, soy Nadia Ramón y solo quisiera agradecer pues la oportunidad de hacer una divulgación diferente. Es la primera vez que participo en un concurso dentro de la facultad y me emocioné muchísimo cuando mi profesor nos compartió la convocatoria. La verdad lo hicimos en menos de una semana, entonces pues agradezco esta premiación. ¿Alguien más de los Gracias. equipos ganadores? ¿Tenemos por ahí a alguien más? Yo soy del tercer equipo y pues estamos muy felices y queremos agradecerles al comité, también a nuestra asesora y pues a todos los que participamos en este trabajo, que la verdad estamos muy contentos y es todo. ¿Nos falta por ahí otro de los equipos que quedaron en segundo lugar? Sí, bueno, pues igual yo soy del segundo equipo, el que faltaba, y quisiera agradecerles pues a todo el comité organizador. Creo que es una actividad muy interesante y pues realmente sí te obliga a investigar bastante y a aprender mucho, ¿no? Bueno, gracias. Gracias Bueno, a ti, gracias. doctoras. Ahora sí. Gracias. Hagan la democión, por favor, doctora Aguirre, maestra Zavala. Ahora, sí, ¿qué hacemos, Lisa? No, pues ya esperaron demasiado, creo, y pues como bien dicen, es una actividad, estuvo muy interesante, o sea, las condiciones lo cambiaron a virtual, pero creo que, como dicen, bien dicen los integrantes de los equipos, pues también les ayuda a implementar, a conocer, a investigar más, a indagar este tipo de concursos. Entonces, también para nosotros es la primera vez que lo estamos haciendo virtual y bueno, también ha sido pues gratificante desde la organización y todos estos, pues también contratiempos que luego pasan por el uso de este tipo de en línea, de cosas en línea, ¿no? Y pues bueno, ahora sí, Liz, el equipo ganador. Y bueno, pues sí, ya muchas felicidades a todos. Realmente estuvo muy reñido esta vez la elección de los trabajos, por eso pues ya se vio que había un triple empate en el segundo lugar y pues el primer lugar quedaron muy, muy cerquita el primero del segundo. Y bueno, ya vamos a pasar a nombrar a los ganadores. Los que obtuvieron el primer lugar en esta Semana del Cerebro 2021, edición virtual, es el equipo conformado por Guerrero Hinojosa Sandra Yuritzi, Montiel de la Cruz César y Tercero Martínez Lisbeth, con el trabajo titulado Psilobilina, Neurociencia y Aplicaciones Psicoterapéuticas en modalidad de infografía. Y ellos estuvieron asesorados por Georgina Nieto Castañeda. Entonces, muchas felicidades. Fue un gran esfuerzo. La verdad, todos los trabajos estuvieron muy bien. Pero bueno, ustedes ganaron y pues se lo merecen. Entonces, si hay alguien del equipo que esté por allí y nos quiera dar su impresión de ganar el primer lugar. Hola, buenas tardes. Wow, estoy en shock, la verdad, en estos momentos. Estoy muy emocionada. Cuando empezaron a mencionar tanto el tercero como los segundos lugares, no sabía qué sería de nuestro trabajo, pero
Es una maravillosa sorpresa que ya hemos conseguido el primer lugar y estoy muy emocionada porque compartir nuestro trabajo en esta convocatoria que nuestra profesora nos proporcionó fue toda una aventura, porque de hecho tenemos un trabajo más a fondo de esta infografía y personalmente me gustaría mucho tanto agradecer al comité como a mis compañeros que siempre me estuvieron apoyando, a la profesora. Entonces estoy muy feliz, muy emocionada de tener esta oportunidad de participar y muchas gracias a todos. No sé si alguno de mis compañeros igual quiera decir algo más. ¿Hay alguien más que quiera expresarse, chicos? Así como Liz está tan emocionada, les puedo asegurar que todos y cada uno de los miembros del comité estamos igualmente emocionados. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿No? Les pido por favor a todos los que estamos en la sala que abramos nuestros micros y que les demos un aplauso a nuestros participantes ganadores, porque el esfuerzo que realizaron, la actividad académica que realizaron, estuvo de muy buen nivel, de alto nivel, de hecho, y fue difícil para los evaluadores hacer una diferencia entre cada uno de sus trabajos. Entonces, creo que abramos nuestros micros y démosle un fuerte aplauso a todos y cada uno de nuestros participantes. Ustedes también, chicos participantes. Bravo, bravo, bravo. Muchas felicidades, jóvenes, a todos y cada uno de ustedes. Les tenemos una galletita, una cookie por ahí. Todos sus trabajos van a ser publicados. Los vamos a colocar en 2 páginas, de hecho. Los vamos a colocar en la página de la Facultad de Ciencias y en la página de Baémonos Conciencia. Entonces estén al pendiente de esto. Espero que lo podamos realizar la semana que entra, de poquito en poquito. No se me desesperen, por favor. Va a tener que ser de poquito en poquito porque tuvimos bastantes trabajos. Obviamente los de ustedes los vamos a sacar primero y vamos a ir sacando poquito a poquito los trabajos, pero no se va a quedar ahí. Los chicos que ganaron primero, segundo y tercer lugar, además, jóvenes, tienen ustedes en la Facultad de Ciencias esperándoles un paquetito de unos pequeños obsequios que les tenemos preparados. Solamente que allí les voy a pedir más paciencia todavía, porque hasta que no regresemos a la facultad, no les vamos a poder dar su paquetito. Sin embargo, ya lo tenemos ahí, ya está guardadito y en el momento que podamos entrar, nos ponemos de acuerdo y pasan ustedes a recogerlo. Entonces, esa gratificación retardada a lo mejor les va a proporcionar otra alegría en otro momento. Entonces, váyansela guardando. Por lo pronto, la galletita primera se les va a publicar su trabajo. Y en las 2 páginas, tanto en la de Facultad de Ciencias como en la de Baémonos. Y un abrazo, jóvenes, de mi parte como coordinadora del evento. Les doy un abrazo. Agradezco muchísimo a la doctora Eva Aguirre, a la química Vero Muñoz y a la maestra Lisette Zavala por todo el trabajo que realizaron para esta actividad del concurso de las actividades lúdicas, dándole una nueva vida a este tipo de concursos, que en esta ocasión fue totalmente virtual, con un tipo de trabajo diferente que nos deja a nosotros realmente con un gran sabor de boca. Quiero agradecer a todos los miembros del comité organizador, a Martín y a Jesús, que me apoyaron no solamente en las visitas guiadas a los laboratorios, sino también apoyaron tras bambalinas con las comunicaciones, a las coordinadoras de los talleres, Dulce Bustamante, Almadelia Chávez, Wendy no la veo por aquí, a los coordinadores
al coordinador de las conferencias, que es el doctor Alonso Martínez Canaval. ¿Quién me está faltando por ahí? Tengo las conferencias, las visitas, creo que ya somos todos. A la doctora Elsa, que nos apoyó en cuestiones logísticas, junto con Wendy, con Janine, que no la encuentro por allí. Si no hubiera sido por ustedes, si no hubiera sido por el trabajo que del apoyo de todos los miembros del comité organizador, este evento no estaría llegando a culminar de esta manera. Les agradezco mucho a todos por su participación. Les agradezco al comité tutor el haber jalado la carreta todos en la misma dirección. Y sin más preámbulo, estamos por concluir la 5ª Semana del Cerebro en Ciencias en su versión virtual. Si hay algún miembro del comité organizador que quiera comentar algo, por favor díganme. Están abiertos los micrófonos. ¿No? Y si nos echamos un Goya, jóvenes, ¿qué les parece? Estaría bien. ¿Sí? Nos echamos un Goya y con eso nos vamos, John. Me faltó mencionar, ahorita que mencioné a John, me faltó mencionar algo muy importante. Nada de esto hubiera sido posible si no hubiera sido por el apoyo de la Secretaría de Comunicación, donde está la maestra Iris y todo su equipo, incluido Jonathan Capetillo, que sin ellos nada de esto hubiera sido posible. Les agradezco mucho, John. Hazle llegar, por favor, a Iris nuestro agradecimiento. Y bueno, Martín, tú diriges súper bien la Goya, entonces te dejo a ti esa parte. Abran sus micros, por favor, para que se escuche. México, Pumas, Universidad. ¡Goya!